Yo creo que el camino de la Unión Europea no empezó directamente con el Maidán. Ese proceso empezó mucho antes, como en el tweet que acabo de compartir, que lo podéis buscar con el hashtag Voces Ucranianas. En el 1991, cuando se proclamó la independencia de Ucrania, ya aparecían banderas europeas en Ucrania. Ya había gente que estaba mostrando para dónde queríamos tomar la dirección. Obviamente no era toda la sociedad. Esto ha ido progresando con el tiempo, con liberación de los medios de comunicación, con la posibilidad de hacer viajes, o sea, me gustaría recordar que en la Unión Soviética estaba muy limitado y restringido. Mi abuelo, por ejemplo, no pudo ir a ver a su familia a Canadá hasta la independencia de Ucrania, que emigraron aún ahí durante la Segunda Guerra Mundial. Y nada, y se ha ido desarrollando poquito a poco el proceso de mientras íbamos viendo cómo funcionaba, sobre todo, tanto nuestro Estado como Rusia como Unión Europea. En Ucrania siempre ha habido un movimiento constante de gente que luchaba por lo suyo. Las protestas era algo común y pan nuestro de cada día. O sea, sabíamos que era muy difícil cambiar algo, pero no desistíamos y siempre intentábamos hacerlo. También lo habíamos demostrado en la Revolución Naranja, por ejemplo, en el año 2004, si no me equivoco, también con un acento bastante pro-europeísta. Y sobre todo el camino el momento de ruptura y cambio total de dirección, cuando más sociedad ha tomado el camino hacia la Unión Europea, creo que ha sido el Euromaidán. El Euromaidán justamente empezó por el hecho de que Yanukovych, con su gobierno bastante corrupto, cambió la dirección del país, pese a que había prometido totalmente lo contrario. O sea, había prometido de que firmaría el acuerdo de cooperación, solamente cooperación con la Unión Europea, y en el último momento cedió la presión rusa y cambió de dirección. Eso enfureció a la gente. Primero salieron unos cuantos universitarios y después de la paliza que recibieron por parte de la policía, es cuando el Maidán explotó y vimos esas manifestaciones de millones de personas en las calles. Y no fue solamente allí en Ucrania y no solamente en Kiev, o sea, la que más se retransmitió y creo que fue el de los momentos más mediáticos de Ucrania en nuestra historia reciente, porque casi nunca aparecían los medios aquí internacionales y europeos, era siempre el país bastante desconocido. Ahí es cuando se comenzó a prestar bastante más atención, pero salía sobre todo la capital, pero en otras ciudades también había muchas protestas, lo que pasa es que no se llevaron a tanta escala, que duraron casi 4 meses las manifestaciones, en el frío de invierno y con la policía regando a chorros de agua a la gente. Y también se llevó fuera, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y yo me acuerdo que aquí en España, en Barcelona, al menos en mi caso, salíamos a las manifestaciones. Nuestra comunidad ucraniana era mucho más pequeña que ahora, pero ya salíamos a las manifestaciones, ya entregábamos cartas a la Eurocomisión, a la Diputación, a todas las instituciones y ya estamos luchando desde aquí también. Y en 2014 fue realmente el año de cambios y creo que los últimos 8 años la cantidad de cambios institucionales, reformas y lo demás que se han tomado en el país a raíz de la guerra con Rusia también han sido inmensos y tremendos. Que muchas veces a ucranianos nos gusta criticar nuestro gobierno, creo que lo tenemos en la sangre, siempre hemos tenido esa desconfianza de ellos, porque realmente hemos tenido muchos casos de corrupción y siempre los tenemos muy controlados y muy vigilados, pero realmente ha entrado gente nueva, gente motivada y pese a todos los impedimentos que hayan podido tener por sectores asentados ahí de hace mucho tiempo, ha habido mucho progreso, muchos cambios, mucha apertura de la sociedad, sobre todo desde que se ha tomado la ley eh, de libre circulación, o sea que tenemos un visado de 3 meses y la gente puede circular libremente por Europa. Eh, ha salido mucha gente a visitar Europa y ha traído ideas muy buenas a Ucrania y ha visto un mundo y ha ido cambiando también la mentalidad de la nación entera. Y por eso estoy muy contento con ese paso. Yo he crecido prácticamente aquí en España, llevo aquí desde los 12 años, y siempre por eso he querido muchísimo que Ucrania formara parte de este bloque, porque no tengo ningún impedimento de viajar por el bloque y el simple hecho de viajar a Ucrania normalmente sale mucho más caro por el simple hecho de estar fuera del bloque. Ya es algo exótico, ya está fuera, ya no se elige por los mismos convenios y ya te complicaba mucho las cosas. Eh, sigo soñando con ese día, o sea, sigo soñando con el día de que pasemos de ser candidatos a formar parte.
Yo quería comentar una cosa que a mí me sorprendió de lo que acabas de decir, porque a mí la revolución, tanto la de 2004, la naranja, ¿no? Como la de 2014, o sea, Maidán, aquí en Andalucía al menos no se hizo absolutamente nada. O sea, yo acabo de... He escuchado ahora de tu parte que se hicieron cosas en otras ciudades. Yo no tenía ni idea de que esto había pasado. Yo pensaba que España no había ningún reflejo y me sorprendió bastante lo que acabas de contar. Me parece bien que existieran estas cosas. Sí es cierto que Maidán ha sido un punto de inflexión porque la gente empezó a entender que existe Ucrania, que es un país distinto a Rusia, que la gente pues quiere separarse o que se plantea separarse, digamos, del camino de ir caminando de mano de Rusia. Y me parece como el momento en que se empieza a conocer un poquito más Ucrania como país. Y luego también quería destacar dos cosas del Maidán que los que me impactaron por lo menos a mí. Es por una parte, bueno, no solamente del Maidán, sino que de la historia en general del país, es el espíritu rebelde de los ucranianos desde siempre, porque durante toda la historia, digamos, antiguamente, cuando Ucrania era parte de la URSS, o cuando era parte del Imperio Ruso, ha habido muchísimos momentos, en todo caso, de estar en contra de revoluciones, de guerrilla, de forma de intentos de salir, digamos, bajo el yugo de Rusia, ¿no? Y por otra parte también se ponen de manifiesto en el Maidán, para mí por lo menos, y también en el tema de la guerra de ahora, el espíritu, o sea, la sociedad ucraniana, la capacidad que tiene de autoorganizarse, no sé cómo expresarlo, de autoorganizarse, de defenderse, de protegerse, que cada uno siempre sabe en qué momento y cómo puede ayudar al resto de los ciudadanos. Y esa capacidad también me parece abrumadora y me parece muy importante tanto para la victoria del Maidán como ahora mismo espero que para la victoria en esta guerra. En Barcelona sí que nos reuníamos, pero ya te digo, la burbuja era mucho más pequeñita, la comunidad era mucho más pequeña, pero sí que ya hacíamos manifestaciones y las hacíamos lo que duró Maidán prácticamente cada fin de semana. Y también conozco gente que fueron a Maidán desde aquí, desde Barcelona, y estuvieron ahí. Y sí que me pareció muy curioso toda la organización, porque también desde aquí enviamos, por ejemplo, parte de ayuda humanitaria y también me acuerdo que habíamos hecho algunos movimientos en coche, o sea, hicimos meeting en coche que fuimos a casas de algunos corruptos que estaban en ese momento en el poder y al final se tuvieron que mudar y tal. Estábamos repartiendo flyers allí por casas de todos los vecinos, de quién vive ahí, qué representa, qué crímenes había cometido y al final le dio tanta vergüenza, no me acuerdo del nombre ahora mismo del político, pero tuvo que mudarse y todo. Y sí, es muy curioso la organización. Lo que pasa es que muchas veces es eso, se forman muchas burbujas, de lo que me estoy dando cuenta, al menos ahora mismo, de que se forman grupos pequeñitos que van funcionando, que van creciendo y tal, y llega un momento que entran en contacto con otras y comienzan a cooperar y tal. Pero normalmente la gente no espera que alguien les diga, oye, tienes que hacer tal o no sé qué, y dicen, ¿qué puedo hacer? Va. Se comienzan a organizar con sus conocidos y comienzan a hacer. Y luego ya cuando eso se expande, ya entran en contacto con los otros grupos y se va expandiendo más y más y más. Comienzan a colaborar entre ellos y es muy curioso y está muy, muy bien. Yo os quiero decir que yo no conocía a ningún ucraniano en la universidad. A mí me pilló la universidad, las dos revoluciones. Y yo recuerdo que en la primera, en 2004, yo llevaba una bufanda del fútbol de Ucrania, de la selección, en la mochila como en apoyo a Maidán. Y recuerdo yo que me viene, que vamos, más de una persona me ha preguntado que si era del Cádiz y que por eso iba con la bandera de amarilla y azul. Mira, lo que decían de la unión de los ucranianos, que hay un refrán ucraniano-canadiense de la Rómada que dice, si se reúnen tres ucranianos en una habitación, sacan un partido político, un grupo de baile y no sé qué más. Sabes que normalmente es gente que busca hacer. Y de todas maneras, lo que decían antes, quería agregar algo, lo de que a través del tiempo siempre generación tras generación ha ido luchando por mantener a Ucrania a flote, porque ya a través de la historia muchas veces han querido eh, ocuparla, invadirla, y siempre la voluntad de los ucranianos, generación tras generación, ha tenido. Por ejemplo, eh, cuando en 1917 se instauró la República, que se unieron el este y el oeste, que estuvieron divididos mucho tiempo en dos imperios. Luego, cuando los
como llaman los Gogol, le opone resistencia al comunismo y por eso se desencadena el Holodomor, que ellos no se dejaban someter al comunismo, ¿sabes? Para entregar todas sus tierras y sus productos y sus alimentos, pues nada, la represión brutal. Luego UPA estuvo hasta mediados de los 40 dando guerra, haciendo actos de sabotaje, tanto a los soviéticos como a los nazis, y ambos bandos, por supuesto, los masacraron, por Dios, era una diferencia de poder abismal, pero bueno, ahí estuvieron. Y bueno, en esa época hubo una oleada también de migración y se paró bastante la lucha porque era un régimen brutal, el de la Unión Soviética, de represión, hasta el 1991, con la independencia que fue la caída de la Unión Soviética y finalmente la independencia de Ucrania y otros países. Y así, cada 10 años, desde entonces, mira, en el 91 la independencia, luego en 2004, no, ¿en qué año fue ya? Sí, en 2004, cuando fue la Revolución Naranja por el fraude de Yanukovych. Luego en 2014 Maidán por la protesta a rechazar el acuerdo con la Unión Europea. Y así vamos, generación tras generación, oponiendo resistencia y seguimos. Un detallito muy curioso que siempre me gusta explicar un poco. En el 1991, cuando se proclamó la independencia de Ucrania, creo que estaba el George Bush padre aún en el poder y Margaret Thatcher en Britania, si no que alguien me corrija. Y los dos viajaron a Ucrania y los dos dijeron que no veían a una Ucrania fuera de Rusia, que no nos podíamos separar. O sea, que ellos estaban en contra de ello. Y en cambio la gente en Ucrania fue la que se organizó y fue la que al final proclamó la independencia. Hizo el referéndum y un referéndum con una inmensa mayoría en todas las provincias de Ucrania votaron por la separación y creación de un Estado independiente ucraniano. Y es muy curioso que es eso. O sea, no es que Ucrania sea un país como le gusta propagar mucho a Rusia y tal, creado por fuerzas externas, es que siempre hemos luchado desde el interior por nuestro derecho a tener nuestro Estado. Y eso se demuestra solamente con el simple hecho de que Estados Unidos y Reino Unido en su momento no estaban a favor de nuestra independencia y nosotros lo hemos luchado por ello y lo hemos conseguido igualmente. Pues fíjate que justamente Estados Unidos, Rusia y Reino Unido en 1994 fueron los que firmaron el memorándum de Budapest del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y tal, cuando Ucrania entregó su armamento, su arsenal nuclear, y vamos, que al final el tratado era papel mojado, como hemos observado. Bueno, de hecho, por eso mismo Estados Unidos y Reino Unido son los que más ayudan porque dentro de lo que cabe tienen una responsabilidad moral y necesitan ayudar. Lo curioso que también allí, luego en el 97, lo firmó Francia y China. Y Francia sí que ha tomado un papel un poquitín más activo en Europa, al menos de lo que percibo yo, y se podría decir así. Y en cambio esperaba una reacción más contundente por parte de China, por el simple hecho de que su firma también está en ese memorándum y no está dando un ejemplo muy bueno para el resto de potencias que quieren desarrollar el arsenal nuclear, que tampoco creo que sean sus intereses eso. Pero bueno, vamos a hablar más de Unión Europea mejor, que si no estamos cambiando un poco del tema. Yo acabo de encontrar una foto vieja y ahora la voy a compartir del 2013, del 28 de noviembre de 2013. Ahora la tuitearé. Que se expresa alguien más también. Sí, yo quería comentar una cosa sobre el tema de Maidán, del principio del Maidán, que a mí me marcó mucho. Yo no sé si igual no tiene tanta importancia, pero a mí me pareció en su momento muy relevante. El tuit del chico este que es periodista, que se llamaba Mustafa Nayem, que fue el que compartió el tuit después de que pegasen a los estudiantes que salieron a protestar, que era que decía, nos vemos todos en Maidán, ¿no? A las 10:30 de la noche, si no me equivoco, abrigaos, traed ropa cómoda o algo así. Y era como, al leer ese tuit daba como un poco la sensación esa de buenas intenciones, de hacer las cosas bien, con calma, que nada auguraba en ese momento, ¿no? Cómo iba a acabar con muertes, con francotiradores y tal en las protestas.
Y a mí una cosa que me llamó bastante la atención de esto, que a raíz de Maidán, es cuando surge, por lo menos a nivel internacional, el mito ruso de que ahí había muchos nazis, que todos son personas, con visión de política de extrema derecha y tal. Recuerdo, de hecho, que comentamos hace poco un tuit de un periodista español que encontró una esvástica pintada en una pared y ya decía, mira, el resurgir del nacionalismo extremo, del fascismo y tal. Y luego, sin embargo, Maidán demostró pues, que los ucranianos muestran unos valores europeos muchas veces más que los propios europeos. Que precisamente este chico, por ejemplo, el periodista que compartió el tuit es de origen afgano y tanto él como sus dos hermanos han prosperado en Ucrania, demuestra también que es un país abierto, tolerante, de oportunidades para todas las personas sin fijarse en su procedencia y en su color de piel, ¿no? Y a mí ese espíritu de Ucrania nueva, de Ucrania que yo no conocía, porque yo vine en 2003 o así a España, entonces yo esa Ucrania no la he conocido también porque era muy pequeña, y para mí Maidán abrió esa forma de ser de las personas abiertas, esa forma de ser no sé, de como una nueva generación de personas que estaba apareciendo en este momento y que como que veías nacer para mí una nueva Ucrania, una Ucrania distinta, ¿no? Una Ucrania bonita, unida y tal. No sé si me he expresado bien o me he ido un poco por las ramas. Sí, totalmente. Acabo de compartir esos tweets que habéis mencionado, tanto el de la bandera europea cuando ya se había independizado Ucrania en 1991 y el de Mustafa Nayem, para los oyentes si le quieren echar un vistazo. Chicos, tenemos una pregunta, si queréis os la digo y a ver si entre todos contestamos. La pregunta es, ¿qué le diríamos a quienes preguntan qué puede aportar Ucrania a la Unión Europea? Yo, por mi parte, diría que Ucrania tiene muchas cosas que aportar, que voy a decir ahora al menos las que yo entiendo, pero también es cierto, creo que hay cierta deuda de la Unión Europea con Ucrania, porque en la situación en la que se está ahora, en parte es culpa de, como se dice en inglés, appeasement, ¿no? El regalar o permitir cosas a Rusia en Ucrania, como por ejemplo lo de Crimea y tal. Entonces creo que es un poco el resultado de ayer es un poco compensar por estas circunstancias, ¿no? Y luego también lo que yo opino de Ucrania es, por una parte, los recursos naturales que tiene y la economía que puede crecer a base de estos recursos con la inversión correcta y si ayudas a Ucrania a eliminar un poquito la corrupción. Y sobre todo creo que lo que puede aportar es el espíritu europeísta, porque creo que es un espíritu que ahora mismo en muchos países europeos se ha perdido. Es como que damos por hecho la Unión Europea, nos permitimos el lujo de decir que esto no sirve para nada, como la OTAN, ¿no? Que mucha gente, la OTAN no vale para nada. No vale para nada hasta que te ataquen. Si te atacan, sí que vale la OTAN, ¿no? Pues lo mismo. Entonces, yo por mi parte creo que son estas las cosas que aporta Ucrania y ya pues os dejo la palabra a vosotras. Pues eso, que Ucrania puede aportar lo mismo que cualquier otro país europeo, exactamente lo mismo. De hecho, es el país europeo más grande, o sea, íntegramente dentro de Europa, porque luego antes estaría Rusia, pero Rusia la mayor parte está en Asia. Entonces, es el país más grande de Europa. Aparte que es conocido desde décadas por la calidad de la tierra, le llamaban el granero de Europa. Tiene unas tierras fértiles, la tierra negra, y pues el potencial humano, porque la gente es muy luchadora, muy trabajadora y eso se refleja en cómo han podido sobrevivir a todas esas adversidades que les han puesto para evitar su progreso, las guerras y las represiones. Y justo esa pregunta la están haciendo además mucha gente como buscando pillarnos, ¿no? En plan de, en realidad, ¿qué podéis aportar? Como diciendo que no aportamos nada, la gente tiene miedo después de la crisis económica, tener que financiar un país destruido por la guerra, ¿no? Entonces, muchas veces esta pregunta también se utiliza para restar confianza a la integración de Ucrania en la Unión Europea. Y de hecho hay un tuit de un español de extrema derecha, si queréis lo comparto, y me sorprendió gratamente ver cuántos españoles había defendiendo Ucrania y diciendo todo lo que Ucrania puede aportar a la Unión Europea. Como ya habéis dicho, pues los recursos naturales, recursos energéticos, recursos humanos, la reconstrucción, a ver, es dinero, pero también es negocio, ¿no? Entonces, una ampliación de la economía geoestratégicamente, pues
una barrera contra Rusia, ¿no? Tener un socio fuerte y muy grande contra Rusia después de ver todo el despliegue y el sacrificio que hace el pueblo ucraniano al que le daban 3 días, recordemos. Y también en materia de digitalización, Ucrania es pionera en procesos burocráticos y procesos, bueno, todo lo que es la digitalización e informatización se está siendo súper puntera en los últimos años. Y bueno, luego están más las gentes diciendo que es lo malo que pueden aportar, pero bueno, yo qué sé, pensemos unas décadas antes, ¿qué aportaban España y Portugal a la Unión Europea en los años 80? Pues lo mismo, al final se trata de mirar hacia adelante, de valores en común y tener un modelo de sociedad al que se quiere avanzar. Obviamente eso tiene un coste y para Ucrania va a tener un coste mucho más elevado que para otros países, un coste humano de millones de víctimas que ningún país debería pagar. Y por mucho que se diga que han obtenido el estatus sí, súper rápido, pero primero, no tan rápido porque ya había voluntad y segundo, con un coste humano desproporcionado. Bueno, por mi parte, más o menos lo mismo. Me gustaría destacar lo que habías comentado justamente de la digitalización de los procesos burocráticos. En Ucrania no existía un sistema digital funcional hace poco y se comenzó a desarrollar directamente con casi lo mejor que existía de referencia en el resto del mundo. Así que puedo coger lo mejor y lo funcional y adaptarlo muy bien. Lo están implementando a un nivel muy avanzado, que de hecho mucha gente ucraniana que llega aquí se queja por la cantidad de burocracia que no se puede solucionar desde el teléfono móvil en comparación. Luego, sobre todo, sí, los recursos naturales, alimenticios, recursos humanos y lo demás. Ucrania es un país con una economía pequeña, sí, pero funcional. O sea, el país ha ido desarrollando. Cuando esto acabe, invito a cualquiera a visitar el país, que merece la pena. Hay unas ciudades o sea, que me resultan mucho más europeas que muchas ciudades europeas, por muy raro que suene eso. Pero yo qué sé, este septiembre estaba en Lviv, en Ternopil, y hay momentos que es más fácil encontrar servicios y disfrutar del turismo ahí que viajando por el interior de Europa, donde a las 8 de la noche casi todo está cerrado o la climatología no te permite hacer realmente la misma cantidad de turismo o actividades en los espacios interiores. No sé ni siquiera cómo explicarlo. Personalmente, yo he ido viajando prácticamente cada año a Ucrania y he ido viendo los cambios tremendos. O sea, cada año vas y dices, hostia, realmente es la misma ciudad donde hace un año he estado y flipar, porque cambia constantemente y el nivel de progreso, sobre todo en los últimos 8 años, se ha notado muchísimo. Y yo creo que después de esto la reconstrucción, la cantidad de nuevas ideas, la cantidad de desarrollo podrá aportar a largo plazo muchísimo a toda la Unión Europea y ya se ha demostrado que el bloque comunitario a medida que va creciendo gana más fuerza. Sí, tenemos algunos defectos en el bloque comunitario que se tienen que solventar, como la unanimidad en la votación, por ejemplo, para ciertos asuntos, supongo que en algún momento se tendrá que eliminar, porque si no, ciertos procesos a la Unión Europea son complicados, pero por lo demás, cada vez que el bloque se ha ido aumentando, ha ganado tanto relevancia política, económica y ha ido mejorando la calidad de vida y la economía en general en toda la Unión Europea. La interconectividad y libre comercio a gran escala por toda Europa solamente nos facilita la vida y no nos la complica. A todo eso he colgado allí una foto, si alguien estaba interesado, del 2013 y 2022. Justo he buscado 2 fotos en Sagrada Familia, porque el que había encontrado en 2013 era de ahí. Me pareció curioso que seguimos igual con la banderita saliendo y luchando por lo nuestro y seguiremos cada vez que las circunstancias nos lo obliguen.
Voy a intervenir rápidamente para justo iba a hablar del tema del turismo. A mí me parece que Ucrania tiene un potencial turístico que no está desarrollado al nivel que debería, porque realmente es un país precioso, como por ejemplo, solamente el río que cruza prácticamente todo el país podría dar lugar a un crucero increíble, por ejemplo. Y creo que muchísima gente no lo conoce y no sabe lo que se pierde. Y yo espero que después de la guerra, cuando pase un poco todo esto y se reconstruya y se quiten las minas, que eso va a tardar un tiempo, la gente tenga más interés en visitar Ucrania, pueda disfrutar de los paisajes, de los edificios, de la comida, de la música, de la gente, porque Ucrania tiene mucho que ofrecer a la gente y hasta hace poco nadie sabía que existía y nadie sabía lo que era Ucrania, ¿no? Sí, con respecto a eso, yo realmente puedo comparar el turismo en Ucrania con aquí mismo en Madrid. Realmente en Kiev, por ejemplo, la capital, o sea, hay una oferta, o sea, la ciudad estaba preciosa hasta el año pasado, hay una oferta de ocio increíble, de compras, está la playa, incluso Trujaniv, la isla que está allí. O sea, yo iba cada año, he llevado a mis hijos, se lo han pasado espectacular allí, se han divertido mucho, que han querido volver, pero bueno, ya será más adelante. Y con respecto a la organización de los grupos de ucranianos, cuando se estalló el Maidán, aquí en Madrid también se formó con Ucrania y hasta ahora no ha parado. Es un grupo de jóvenes y bueno, otros grupos más también, o sea, que se forman muchos gérmenes de grupos de ucranianos que han ido dando, colaborando, mandando ayuda, publicando, o sea, es una red a nivel mundial por la diáspora de apoyo increíble. Incluso gente que ha ido allí a pelear, a alistarse cuando eh, empezó la ocupación o la guerra en Donbass, gente que ha ido ahí de Canadá, descendientes de ucranianos, a luchar y todo. O sea, que la red siempre es inmediata y hay una unión increíble. De hecho, o sea, siguen habiendo organizaciones, hay unas cuantas organizaciones benéficas que han surgido a raíz de 2014 y siguen funcionando, que siguen recibiendo 2 soldados heridos para su recuperación aquí, siguen enviando ayuda humanitaria. Hay otra organización, por ejemplo, que aquí en Barcelona que va trayendo a niños que quedaron huérfanos o que tienen algunos problemas sanitarios, bueno, médicos, los han ido trayendo aquí cada verano y tal para distraerlos un poco y enseñarles un poco de Europa. Y todo eso surgió a raíz de 2014 y sigue operativo y no ha dejado de estar operativo y de hecho ha crecido en escala solamente ahora mismo. Y por otro lado, la pregunta que hacía Serpiente del Desorden, que si nos ha molestado lo de Borderline, si Ucrania, lo que había dicho Borderline, Ucrania está dando la vida por defender los valores occidentales. Realmente no me molesta porque creo que es verdad. Considero que muchísima gente ucraniana está muriendo realmente por los valores occidentales porque nos consideramos parte del mundo occidental y civilizado. Nos consideramos gente liberal, aunque tengamos que progresar en ello, nos consideramos democráticos. De hecho, a mí personalmente siempre me gusta recalcarlo, la primera constitución del Felipe Orlex, y seguiremos cada vez que las circunstancias nos lo obligan. Voy a intervenir rápidamente para justo iba a hablar del tema del turismo. A mí me parece que Ucrania tiene un potencial turístico que no está desarrollado al nivel que debería, porque realmente es un país precioso, como por ejemplo, solamente el río que cruza prácticamente todo el país podría dar lugar a un crucero increíble, por ejemplo. Y creo que muchísima gente no lo conoce y no sabe lo que se pierde. Y yo espero que después de la guerra, cuando pase un poco todo esto y se reconstruya y se quiten las minas, que eso va a tardar un tiempo, la gente tenga más interés en visitar Ucrania, pueda disfrutar de los paisajes, de los edificios, de la comida, de la música, de la gente, porque Ucrania tiene mucho que ofrecer a la gente y hasta hace poco nadie sabía que existía y nadie sabía lo que era Ucrania, ¿no? Sí, con respecto a eso, yo realmente puedo comparar el turismo en Ucrania con aquí mismo en Madrid. Realmente en Kiev, por ejemplo, la capital, o sea, hay una oferta, o sea, la ciudad estaba preciosa hasta el año pasado, hay una oferta de ocio increíble, de compras, está la playa, incluso Trujaniv, la isla que está allí. O sea, yo iba cada año, he llevado a mis hijos, se lo han pasado espectacular allí, se han divertido mucho, que han querido volver, pero bueno,
ya será más adelante. Y con respecto a la organización de los grupos de ucranianos, cuando se estalló el Maidán, aquí en Madrid también se formó con Ucrania y hasta ahora no ha parado. Es un grupo de jóvenes y bueno, otros grupos más también, o sea, que se forman muchos gérmenes de grupos de ucranianos que han ido estando, colaborando, mandando ayuda, publicando, o sea, es una red a nivel mundial por la diáspora de apoyo increíble. Incluso gente que ha ido allí a pelear, a alistarse cuando eh, empezó la ocupación o la guerra en Donbass, gente que ha ido ahí de Canadá, descendientes de ucranianos, a luchar y todo. O sea, que la red siempre es inmediata y hay una unión increíble. De hecho, o sea, siguen habiendo organizaciones, hay unas cuantas organizaciones benéficas que han surgido a raíz de 2014 y siguen funcionando, que siguen recibiendo 2 soldados heridos para su recuperación aquí, siguen enviando ayuda humanitaria. Hay otra organización, por ejemplo, que aquí en Barcelona que va trayendo a niños que quedaron huérfanos o que tienen algunos problemas sanitarios, bueno, médicos, los han ido trayendo aquí cada verano y tal para distraerlos un poco y enseñarles un poco de Europa. Y todo eso surgió a raíz de 2014 y sigue operativo y no ha dejado de estar operativo y de hecho ha crecido en escala solamente ahora mismo. Y por otro lado, la pregunta que hacía Serpiente del Desorden, que si nos ha molestado lo de Borderline, si Ucrania, lo que había dicho Borderline, Ucrania está dando la vida por defender los valores occidentales. Realmente no me molesta porque creo que es verdad. Considero que muchísima gente ucraniana está muriendo realmente por los valores occidentales porque nos consideramos parte del mundo occidental y civilizado, nos consideramos gente liberal, aunque tengamos que progresar en ello, nos consideramos democráticos. De hecho, a mí personalmente siempre me gusta recalcarlo, la primera constitución del Felipe Orlex, si no me equivoco, ahora no sé la fecha exacta, pero salió antes de la primera constitución francesa incluso, donde ya se definía también un Estado bastante más democrático, al menos de funcionamiento como el Estado. Zaporizhzhia Sich, cuando existía antes, también nuestro Hetman, que era el mandamás, por decirlo así, siempre ha sido escogido por votación entre la gente. Siempre hemos sido una sociedad bastante liberal. No nos gusta que nos opriman porque hemos estado muchos años bajo la represión y una vez acatado lo que es la libertad, no es fácil renunciarlo y no lo vamos a hacer. Así que no me molesta porque me parece que es cierto. Yo que quería decir que realmente llamamos valores occidentales o valores europeos a valores normales de cualquier persona sana y nacida en una sociedad actual, ¿no? Porque valores europeos son respeto a otra persona, por ejemplo, respeto a diferentes personas de diferentes razas, son, por ejemplo, valores como la democracia, que realmente son valores normales en sociedades normales y civilizadas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado quería hablar de una idea que yo creo que en este caso se cumple totalmente, que creo que lo ponía precisamente Maxim Xavi en un tuit. Decía que Ucrania realmente no está yendo hacia la Unión Europea o hacia los países europeos, sino está volviendo a donde siempre ha pertenecido, ¿no? Que es a los países occidentales, países desarrollados y países civilizados. Entonces yo creo que a mí no me molesta personalmente porque creo que es normal que Ucrania ande por su propia existencia por un lado y por otro lado para una sociedad más avanzada, más civilizada, más democrática y realmente lo que lo puede conseguir apartándose un poco de la barbarie que hoy en día es ¿no? Sí, es que Ucrania, a ver, si nos vamos más atrás a la historia, las hijas de los ñaz se han emparentado con las coronas europeas en la época medieval. O sea, en ese momento de la Rus de Kiev, Ucrania era totalmente parte de la sociedad occidental. Luego vinieron las hordas y ya la historia que sabemos, se dividió el país en este y oeste. La parte del oeste ya fue más adelante del Imperio Austrohúngaro y el del este, pues del Imperio Ruso, que es prácticamente antivalores. Pero bueno, eso ya muy atrás, pero que si nos remontamos en la historia, realmente pertenecemos a esta sociedad occidental. ¿Tenemos más preguntas?
Sí, acaba de salir una. ¿Cuál consideráis que es el valor europeo más importante? Yo creo que la libertad del individuo y la protección del individuo. Yo creo que eso se nota bastante. De hecho, es curioso porque la Constitución ucraniana se había escrito, creo, en el 94, se había aceptado, en el 95. Ahora mismo voy a meter la pata si digo el año exacto. Y se basó básicamente en documentos internacionales funcionales y en otras constituciones. O sea, se han ido cogiendo cachitos de otras constituciones funcionales y ha sido, yo creo que es una de las constituciones bastante reformistas y en base a lo que tiene que garantizar de cada ser humano. Y eh, es eso, o sea, donde el individuo, donde la sociedad, donde el pueblo es el que realmente tiene el poder, no el gobierno. El gobierno solamente se escoge para llevar a cabo la voluntad del pueblo. Y creo que ahora mismo se está viendo bastante con el Zelensky y sus discursos, que también a lo largo del tiempo, a medida que tenía feedback respecto a la sociedad, han ido cambiando. Y es eso, o sea, estamos buscando un modelo de funcionamiento como el de aquí, como el de Europa. Yo creo que el respeto por el individuo y por los derechos humanos es lo más importante. Y creo que es de lo que carece Rusia y contra lo que estamos luchando tanto. Yo quería pues decir lo mismo, la libertad individual, que es lo que ha estado suprimido durante tantísimo tiempo, y los derechos humanos. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que el respeto al ser humano, ¿no? El respeto a la libertad, el respeto a la opinión propia, la capacidad de elegir a los líderes, de opinar, pues básicamente eso. Y tenemos una nueva solicitud de hablante, Kozak. ¿Te quieres presentar? ¿Comentarnos algo? Hola, buenas tardes a todos. No sé si se me escucha bien. Yo Sí, diferente de sí. vos... Vale, perfecto. Yo diferente de vosotros no llevo tanto tiempo en España, solo llevo aquí unos 6 años. Pero quería comentar sobre todo el tema de la historia ucraniana, de lo que estabais hablando vosotros, si Ucrania es parte o no parte del Occidente, como ha dicho Valen. En realidad, Ucrania nunca ha sido parte del Occidente como tal. Bueno, casi nunca. Ucrania siempre formaba parte del espacio cultural del Imperio Bizantino. Y todos nos acordamos, bueno, yo me imagino que todos vosotros sabéis que ocurrió una cisma en la iglesia, y la iglesia católica y la iglesia cristiana se dio en dos iglesias, la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Entonces nosotros, cuando el, no sé si llamarlo rey o príncipe, Volodymyr, aceptó la religión ortodoxa, él aceptó ser parte de, al menos desde el punto de vista cultural, del Imperio Bizantino. Entonces, a partir de aquel momento, nosotros siempre fuimos parte del este de Europa, hasta que entramos en la Reich Pospolita, en la mancomunidad de las dos naciones. Y en aquel momento, Polonia intentó occidentalizarnos, ¿no? A través de la Iglesia, intentando hacer que entremos a formar parte de la Iglesia Católica. Ocurrió la Unia, y casi toda la iglesia ucraniana pasó a jurar lealtad al Papa de Roma. Entonces, me parece ese tema bastante interesante porque a pesar de ese intento de Polonia de occidentalizar Ucrania, de convertirlo en parte del Occidente, lo que era en aquel momento el Occidente, ¿no? Los países católicos de Europa, nosotros no quisimos hacerlo. Nosotros nos rebelamos contra los polacos y pues hicimos una rebelión ahí bastante grande, bastante chunga. Pero el caso es que este es uno de los problemas de Ucrania. Como nosotros nunca fuimos parte del Occidente, el Occidente no nos conoce. Y como el Occidente no nos conoce muy bien, no sabe quiénes somos, nos niega siempre la agencia. Los países occidentales, la gente aquí en los países occidentales, siempre se fija en nuestro alfabeto. Ven que estamos escribiendo usando el alfabeto cirílico y piensan que, bueno, estamos usando el alfabeto ruso, por tanto somos parte de ese mundo ruso. Lo que pasa es que ellos no saben, como desconocen la historia del Imperio Bizantino, desconocen la historia de Rus de Kiev, no saben que el alfabeto cirílico fue creado por dos búlgaros y fue creado en Ucrania. Es una cosa bastante curiosa. Entonces nosotros ahora en el LAT hacemos un cambio bastante importante. Intentamos dejar de ser parte del mundo oriental,
pero no del mundo oriental o asiático, sino del mundo oriental europeo, y entrar a formar parte del mundo occidental. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque el Imperio Bizantino ya no existe. No tenemos un centro de poder tan fuerte en el sur. Constantinopla ya no es Constantinopla, ya es Estambul. Y el único país ahora mismo que representa el este europeo en realidad es Rusia, es Moscú. Moscú reclama ser la tercera Roma, y en cierto sentido tienen razón. En cierto sentido son herederos del Imperio Bizantino, pero en su peor forma posible. Rusia ahora mismo es anti-Europa, es anti-Occidente. Los rusos no supieron crear un plan civilizatorio paralelo al occidental, un plan civilizatorio que podría funcionar. Entonces el único plan que tenemos es el plan occidental. Por esto nos está costando tanto. Por eso Rusia no nos quiere dejar ir. Por eso esto en realidad va a llevar mucho tiempo. Lo que estamos presenciando ahora mismo, con lo de la guerra, con lo del Maidán, son acontecimientos históricos. Es nuestra decisión histórica de dejar de ser un país aislacionista o dejar de ser un país parte del este de Europa, que ya no existe, y pasar a formar parte de Europa, del mundo occidental. Que estamos confundiendo un poco el concepto, porque los valores occidentales son una cosa y la religión es otra. De hecho, si hay una tercera Roma o quiere haber una tercera Roma, tiene que haber una primera y una segunda. La primera, Roma; la segunda, Bizancio, que de allí se tomó la religión cristiana, y luego fue el cisma. Vamos, que los valores son totalmente los que hay ahora en Occidente. Ahora, en Oriente, la única zona realmente, digamos, de pensamiento más occidental sería Israel. No sé si ahora mismo no identifico otro país que me parezca que tenga los mismos valores occidentales. A eso me refiero. No es que Ucrania sea algo, porque cada país tiene sus peculiaridades, y no es lo mismo Europa, la península ibérica, que Europa central, que Europa del Este. Cada uno tiene su historia y sus peculiaridades. Y los valores occidentales, yo me refiero a esto, a que son, aparte de la religión, que el cristianismo sea ortodoxo o sea católico, es parte de una misma base, sino que hay otras cosas que hacen tener valores occidentales, pero nada más. Vale, pues voy a comentar dos cositas. Yo es que creo que son dos cosas que van en paralelo y no necesariamente, bueno, a veces se cruzan, pero no siempre. Y una cosa es la diferencia cultural y otra la diferencia política, ¿no? Como habéis señalado. Sí, culturalmente hay una gran diferencia, pero políticamente pues también hay puntos comunes en la historia, como decíamos, el tema de la Constitución, que es pues anterior a la de Estados Unidos o a la española, a la primera Constitución española de 1812, si mal no recuerdo. Y la cultura pues es otro aspecto, pero sí, a ver, obviamente es relevante. Y por otra parte quería señalar que llamamos valores occidentales a cosas que ya teníamos en el siglo XVIII en Ucrania, aunque no fuese Occidente oficialmente. Entonces, ojo, porque es como una especie de apropiación cultural. Entonces, la libertad, bueno, vale, la Revolución Francesa surge en Francia, igualdad, libertad, fraternidad, pero si había una constitución en Ucrania anterior, también con unos valores similares y muy progresistas, pues merece su atención, y quizás son valores no occidentales, pero sí europeos. No sé, yo lo dejo allí sobre la mesa para debatirlo, porque son cosas que igual necesitan un análisis más profundo, ¿no? De por qué llamamos una cosa de una manera o de otra. Bueno, aquí comentar solamente un par de cosillas. Me parecía curiosa la reflexión, que si realmente estábamos bastante cerca del Imperio Bizantino. Yo, por ejemplo, crecí en una familia y en mi pueblo todos eran greco-católicos, que es por decirlo así, el resultado de la unia que hubo en su momento.
la iglesia que estaba separada, tanto, o sea, no es protestante, o sea, no es del todo protestante, por decirlo, hoy digo protestante, no es del todo ortodoxa, porque sí que teníamos contacto, por ejemplo, con el Papa y lo demás, y seguía funcionando. Y era una de las iglesias paralelas que existen en Ucrania, que también hay bastante diversidad religiosa en Ucrania, aunque no lo parezca. Pero eso es solamente una parte, y había otra cosa que quería comentar que ya se me pasó hablando de ese aspecto. Eh, en general, yo creo que hay muchas cosas más que nos unen con el occidente ahora mismo, y lo hemos demostrado, eh, tanto a nivel político como a nivel cultural. Sí que hay diferencias, pero que creo que solamente enriquecen a Unión Europea, desde mi punto de vista. Tenemos muchas tradiciones que serían muy curiosas de ver aquí. También es muy curioso cómo la sociedad ucraniana ha seguido mezclando, pese a siglos de cristianización, hemos mantenido muchas costumbres antiguas de cuando creíamos en varios dioses y tal, o en espíritus. Aún se pueden notar en muchísimas de nuestras tradiciones, lo que cual me parece muy curioso cómo se ha ido adaptando ahí. La cantidad, por ejemplo, de canciones folclóricas y lo demás, yo creo que, si no me equivoco, por algunos estudios que había leído, tenemos el repertorio de los más grandes de Europa, lo cual estaría muy interesante trabajar con ello y sacar todo lo que hay allí que no se ha visto aquí. Creo que puede enriquecer muchísimo, puede aportar muchísimo, y es nuestro legado del cual no rehuiremos, del cual no tenemos miedo. Me parece muy curioso también que Rusia constantemente diga que somos algún estado inventado, cosas por el estilo, cuando han intentado eso, prohibir nuestro idioma 56 veces y no lo han conseguido. No han conseguido borrar nuestra cultura, que sigue existiendo ahí, y seguirá existiendo. Pero también siempre hemos sido muy maldeables de absorber cosas nuevas de sitios diferentes, y no tenemos miedo a adaptar cosas nuevas. Por lo que comentaba antes, de cada vez que voy a Ucrania, veo cambios que la gente va trayendo ideas de fuera, las va implementando a su propia forma, adaptando a los estándares ucranianos, y no tienen miedo a inventar cosas nuevas, a traer cosas nuevas, a cambiar costumbres, de mientras mantienen lo suyo. Y yo creo que eso se notará. Eso lo decía Taras Shevchenko, que aprende lo de los demás sin perder lo tuyo. Y con respecto al repertorio musical, voy a hacerme publicidad porque tengo en Amazon un libro solo de villancicos ucranianos, son como 100, si alguien lo quiere mirar. De hecho, es muy curioso lo que decías de los villancicos. El famoso Jingle Bell viene de Ucrania, que lo sepáis. El hit máximo navideño ha sido escrito, ha sido primero un villancico ucraniano que se ha ido adaptando y se ha exportado justamente con las primeras olas de inmigrantes en la Primera Guerra Mundial, que llegaron a Estados Unidos y Canadá. Bueno, chicos, como se nos está acabando el tiempo y aún quedaban 2 preguntas, las quería enlazar un poquito con lo que iba a decir, ¿no? Ya que habíamos hecho un repaso tan atrás en el tiempo, el Imperio Bizantino y tal, había 2 preguntas más. ¿Qué nos parece la actuación de Zelensky durante esta guerra? Y la segunda era en qué debería mejorar la Unión Europea. Entonces, esto lo quiero enlazar un poco con lo que iba a comentar, ¿no? Si volvemos del pasado y ahora miramos al futuro de Europa y la candidatura de Ucrania dentro de Europa, ¿no? ¿Cómo puede ser esta Europa del futuro con Ucrania? Yo, en primer lugar, lo que pienso es que tiene que producirse, y ojalá se produzca, un desplazamiento del centro germano-francés a un centro, un núcleo más poderoso de los países del este, ¿vale? Porque frente a una amenaza tan grande como la que está teniendo Europa y está sufriendo Ucrania en sus carnes, son los países que mejor han reaccionado, que más están defendiendo no solo a Ucrania, sino a toda Europa. Y creo que
van a cambiar un poco los criterios. Espero que no siempre va a ser el que paga más, que ha sido un poco la dinámica de la Unión Europea, ¿no? Los países que más pagan, pues como que tienen más peso a la hora de decidir. Creo que el coste se puede evaluar de muchas maneras, no solo en los impuestos, no solo en la forma monetaria, sino en riesgos que se corren, en riesgos políticos, en riesgos militares y estratégicos, en defensa de valores, y yo creo que es en lo que debe mejorar la Unión Europea y quizás un cambio que se puede producir. ¿Qué más pienso en que debe mejorar la Unión Europea? Creo que necesita retornar a las energías nucleares. Por depender de Rusia es insostenible, como ya hemos visto. Habrá muchas más cosas. Creo que esto daría para, para un directo distinto. Y sobre nuestro presidente Zelensky, pues yo creo que es una persona que ha estado totalmente a la altura de las circunstancias y más allá. Es una persona que mucha gente dice, es un actor que va a saber de política, no sé cuántos, y al final una persona que era un actor al que muchos despectivamente llaman payaso, es el que está siendo el héroe, es el que está a la altura de las circunstancias, y creo que es un ejemplo, está siendo un ejemplo para muchos países. Yo creo que es la figura más popular del mundo, pese a toda la cantidad de basura y propaganda que se esté haciendo en su contra. Ha sido elegido democráticamente por los ucranianos y está totalmente a la altura, y ya está, me callo, paso la palabra. Bueno, hay poco que decir. Unión Europea, desde mi punto de vista, tiene que comenzar a funcionar más como una unión, como un bloque y no como una unión de países. O sea, yo creo que en algún momento Unión Europea debería de quitar la restricción de que se necesita la unanimidad para tomar ciertas decisiones y se necesita simplemente una mayoría X, no sé, o sea, eso creo que lo decidirá mejor en la Unión Europea cómo tiene que funcionar, como quitar un poco del tema burocrático o englobarlo, por decirlo así, porque algunas veces es un poco complicado. O sea, la Unión Europea sí que lo ha puesto bastante fácil para viajar entre los países y tal, pero siguen funcionando en muchos aspectos los países de forma independiente, lo que igual crea ciertas dificultades a la hora de trabajar en otro país o mudarte a otro país y tal. O sea, creo que se podría simplificar más aún para que el negocio y el funcionamiento dentro de toda la Unión Europea sea más fluido y mejor. Y por el tema de Zelensky, yo creo que es impresionante. O sea, lo ha hecho muy bien. Pocas personas en su sitio lo podrían haber hecho mejor. Y no nos tenemos que olvidar de que sigue siendo solamente una persona. Y en tiempos de guerra, sí, todos podemos cometer algunos errores, pero está a la altura de circunstancias y en general va tomando las mejores decisiones. Pero al final todos somos humanos, y él ha demostrado tener cualidades humanas muy grandes y es impresionante. Me da miedo que hable de la Unión Europea. Voy a decir rápidamente, yo la Unión Europea lo que creo que podría cambiar es un poco el abuso que existe de los países más ricos sobre países más pobres, como por ejemplo el caso de Grecia, ¿no? Que le dieron por todos lados con lo de la crisis que tuvo y tal. Y sin embargo, cuando los países más ricos, como por ejemplo Alemania, que se ha metido en un lío con lo de compra de gas a los rusos y tal, están saliendo de la crisis al ritmo que quieren, de la forma que quieren, y nadie les puede imponer un poco su opinión, ¿no? Entonces yo creo que lo suyo sería pues que cada país tenga, digamos, mayor representación y mayor capacidad de tomar decisiones, pues no desde la altura de la fuerza uno y de debilidad de los otros, sino que sea un poco más igualitario en ese sentido. Y sí estoy de acuerdo con el tema de que se tomen las decisiones por unanimidad, porque creo que con frecuencia genera el abuso de que si un país, como por ejemplo Hungría, en muchos casos con el tema de Ucrania, se opone a toma de decisiones, pues puede frenar mucho y convertir la Unión Europea en una máquina inútil, grande, y que le cuesta mucho ponerla en marcha, ¿no?
Y en cuanto al presidente de Ucrania, yo personalmente he escuchado opiniones malas de él de antes de la guerra, de gente decir que no consiguió implantar las políticas de anticorrupción que se intentaron implantar. Sí creo que Rusia siempre ha estado un poco haciendo de alguna forma impidiendo que se lleven a cabo, pero creo que también igual podría haber hecho algo más, pero en lo que es la situación actual, la guerra y tal, creo que está a la altura. De hecho, creo que es la persona que ha estado en el momento perfecto en donde tenía que estar. Creo que su compromiso con el país es inquebrantable, que se está comportando bastante bien, y una cosa que más me gusta de él es el hecho de que él no se arruga delante de los líderes mundiales, ¿no? Y él, si tiene que decir las cosas claras, no tiene miedo y no tiene ese sentimiento de inferioridad a la hora de pedir las cosas, ¿no? Él no pide las armas como pobrecitos nosotros necesitamos armas. Él exige armas porque él sabe que su país ahora mismo es lo que necesita, ¿no? Entonces me gusta mucho la postura con la que actúa, me gusta mucho su capacidad de hablar, y lo que sí percibo en él es el compromiso y el amor a su país completo y absoluto. A mí, bueno, nada, de la Unión Europea no digo nada, y de Zelensky, que es un actor, pues nada, Ronald Reagan también era un actor. Tengo entendido que también es economista, y nada más. Bueno, por lo visto yo tengo que cerrar entonces estas dos preguntas. Bueno, voy a empezar por la primera. Zelensky me parece un gran líder. Creo que cuando él ganó las elecciones, Rusia, sobre todo Putin, sacaron conclusiones muy equivocadas sobre su victoria, y ellos pensaron que como ganó Zelensky, los ucranianos queríamos paz, y paz para los rusos significa rendición, cuando en realidad la conclusión que tenían que haber sacado sería que los ucranianos, por primera vez, casi por primera vez en nuestra historia, nos pusimos de acuerdo y escogimos con una mayoría muy amplia a un líder, y le dimos a ese líder una mayoría absoluta para tomar las decisiones. Si Zelensky en 2019 no hubiera ganado las elecciones con tanta contundencia, si no hubiera sacado mayoría absoluta en el Parlamento, ahora mismo estaríamos teniendo un montón de problemas en el Parlamento, porque no habría tanta unidad, habrían siempre juegos políticos, habrían siempre muchos problemas relacionados con la política. La mayoría absoluta de Zelensky de su partido le permite tomar decisiones de forma muy rápida, actuar de forma rápida y no tener oposición por parte del Parlamento en una situación pues tan complicada. En cuanto a la Unión Europea, yo creo que la Unión Europea es la única institución en el mundo, la única organización que pudo unir tantos países y de una forma tan exitosa. Simplemente no existe ninguna otra unión económica en el mundo similar a la Unión Europea. Muchos países lo intentaron países de América Latina, que son países muy parecidos, y no supieron crear Mercosur, crearon otras naciones, ninguna institución tan similar a la de la Unión Europea. Muchos nos quejamos de la Unión Europea, siempre la criticamos, pero es una gran institución y yo creo que seguirá evolucionando. Obviamente la Unión Europea tendrá que ir moviéndose cada vez más hacia un federalismo europeo, quitar el requisito de unanimidad y echar a Hungría. Pues chicos, muchas gracias. Nos hemos excedido en tiempo, como siempre nos ocurre. Tenemos una solicitud más, pero lamentándolo mucho, Serpiente, lo vamos a dejar para otra ocasión. Si No, quieres... es corto. Simplemente que gracias por contestar mis preguntas. Simplemente os quería decir eso, nada más. Ah. Disculpa. Nada, gracias. Pensaba que era otra pregunta. Gracias a ti. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por participar. Me alegro mucho de que haya nuevas voces ucranianas en este espacio. Y como esto lo hacemos normalmente una vez a la semana, y con las fechas que son ahora, que se presentan bastante moviditas por el summit de NATO y tal, vamos a estar un poco liadillos, pero bueno, yo creo que haremos uno la semana que viene, y si os quedáis con ganas de más, siempre podéis escuchar a Maxim Eristavi, que hace Ukrainian Spaces en inglés y lo hace más días a la semana. Pues nada, todo eso, y muchísimas gracias de nuevo a todas. A todas. A todas. A todas, a todas, a todas, a todas.